Don Rodolfo Gaona fue lo que fue, un portento, porque siempre estuvo rodeado de los mejores hombres, sin miedo, sin dejar y tomar lo mejor de ellos. Enumeremos 10. Saturnino Frutos Ojitos, exbanderillero de Frascuelo, figura de la cuarta generación anterior al toreo moderno y tutor de Gaona. Es el hombre más importante en su vida. Ojitos no fue quien enseñó a torear a Gaona. El leonés ya toreaba, pero Saturnino fue el que pulió su toreo y lo engarzó en un mecanismo que transformó la fiesta, en la escuela que formó el León y en la que educó a medio centenar de toreros, en ese arte grandioso y secreto. Fue su apoderado primero durante algún tiempo. Samuel Solís fue un gran compañero, un hidalguense avecindado en León, unos años menor que el califa y gran amigo hasta su muerte. Samuel recogió toda la sabiduría del maestro Frutos y todo el arte del figurón que fue Gaona. Solís no triunfó con contundencia en los ruedos, pero esparció por todo México todo el saber y arte de la escuela de Leonés del Toreo. Vivió en la Ciudad de México, formó una escuela en Tacubaya y ahí formó a casi todos los toreros de la generación de los Arruza. No fue una casualidad que Carlos fuera Manolete y Pepe Luis Vázquez las figuras más brillantes que siguieron a la generación de la Edad de Plata española que conformó Marcial Alanda, Bienvenida y Domingo Ortega. Carlos Quirós Monosabio es otra figura en la empresa torera que conformó Gaona, un periodista conocedor de toros, excelente redactor y un escritor con muchas relaciones y poder. Era casi niño cuando Carlos Quirós, tatarabuelo político de mi hijo, en las postrimerías del siglo XIX, escribía un panfleto semanal titulado Ratas y Mamarrachos, en donde destripaba a todos aquellos que, en su real entender, venían a estorbar a la fiesta con sus triquiñuelas. De ese periodo, que en apariencia no era nada, lo rescató el empresario más importante del porfiriato, por lo que a la prensa se refiere, don Rafael Reyes Espíndola, y se lo llevó a El Imparcial, que fue el primer periódico moderno de México, periódico con gran tiraje y ya confeccionado en máquinas rotativas. El Imparcial, Carlos Quirós, no fue como cronista taurino como lo fue como cronista parlamentario. Él cubría las actividades del Congreso y por darse gusto escribía las crónicas taurinas. Quirós conoció y trató a don Porfirio, a Madero, a Huerta, a Carranza, por decir solo algunos. La verdad es que también trató a León de la Barra, a Carvajal, a de la Huerta y a Calles. A los presidentes de la convención no, Eulalio Gutiérrez, González Garza y Lagos Chazaro, porque duraron muy poco y porque de toros no sabían gran cosa. Del trato con don Porfirio surgió una amistad con su hija Amanda, esposa del hacendado de San Nicolás de los Peralta, Ignacio de la Torre y Mier, ganadero de Bravo y dueño de los ingenios azucareros más importantes y modernos del estado de Morelos. De esa amistad y de las inquietudes de Quirós y de los dineros de Amanda, surgió el proyecto de la plaza El Toreo de la Condesa, coso que iba a ser la catedral del toreo de Rodolfo Gaona. Aureliano Urrutia fue el médico de cabecera de Gaona y de Victoriano Huerta. Urrutia una vez le salvó la vida, Huerta de la cárcel. Gaona, en cambio, le dio al primero la fama no soñada y al segundo el espectáculo necesario en la capital para mantener la paz en medio de la revolución carrancista y de la invasión americana. Cuando cayó Huerta, Gaona pagó con un exilio, primero, porque se le creía huertista, y luego, porque a Carranza no le gustaban los toros y los prohibió en toda la Ciudad de México, pero nada más ahí. Don Porfirio, Francisco I. Madero y Victoriano Huerta fueron los primeros interesados en que triunfara Gaona. Don Porfirio, por el orgullo que sentía de verlo triunfar en España. Madero, porque estaba deslumbrado con él, y Huerta, porque era taurino, y además lo necesitaba. Los tres presidentes fueron muy importantes para que Gaona iniciara como se inició, se formara con la seguridad de que siempre tuvo, y fuera el hombre de luces y capacidades para prolongar su éxito fuera de los ruedos. Adolfo de la Huerta
fue quien concilió con Monosabio el regreso de Gaona a México. Muerto Joselito, no tenía mucho que hacer en España. En lo político se derrumbaba desde el 98 y en lo taurino estaba deshecha, probablemente resentida. No tenía rival Gaona en España, era mexicano y los gitanos estaban heridos. Cuando Gaona decide regresar a México, estando las cosas arregladas, descubrió a su seguidor más poderoso, el general Álvaro Obregón. Él admiraba a Gaona y lo veía como parte importante de su proyecto. No aceptaba el sonorense que a Gaona se le tuviera por seguidor del viejo régimen. Gaona fue un proyecto de la revolución en sus últimos 5 años de torero, como lo señalamos la ocasión anterior. Obregón no dejó de verlo triunfar en el toreo de la Condesa y ya retirado le pidió a Gaona que volviera. Lo quería junto a él, como parte importante de su proyecto de reelección. Gaona jamás aceptó. Lo que sí concedió al general, y que con nadie más hizo, fue lidiarle toros a puerta cerrada, en el toreo de la Condesa, con unos contados correligionarios y en compañía del presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles. Gaona se retiró del toreo en el primer año del gobierno del general Calles, de quien fue muy buen amigo. En ese tiempo, don Rodolfo fue quien consolidó la fiesta confeccionando programas taurinos del toreo de la Condesa, con lo que estimuló a los matadores mejor dotados para ese arte y en la consolidación de las ganaderías ganado de pura sangre brava que ya empezaban a lidiarse en México, reemplazando a las ganaderías históricas que producían no toros bravos, sino toros de genio. Más adelante, don Rodolfo continuó con su buena fama y con su equipo que le rodeaba cultivando nuevas relaciones. El califa fue muy amigo del licenciado Emilio Portes Gil, presidente de la República, lo mismo que de Abelardo R. Rodríguez, quien creó los primeros centros de recreo internacionales en Baja California, lugares de apuesta y centros nocturnos que tuvo el país. Fue en esos lugares, si lo observa el aficionado, ahora se cultivó una afición taurina que nunca antes existió. Don Rodolfo fue también un visionario en esa parte del país. Cultivó amistad con el presidente Lázaro Cárdenas y con su hermano Dámaso, gobernador de Michoacán, y además ganadero de toros de Lidia. Con el presidente también logró hablar para que se considerara un trato especial al derecho de tierras cuando éstas eran destinadas a fines ganaderos de reses bravas. Lázaro concedió la inefactibilidad del reparto de esas tierras y con ello logró consolidar la propiedad en torno a la fiesta y preparar el proyecto sobre el que luego se dio forma a la época de oro del toreo en México, producto de dos circunstancias: la Guerra Civil Española, con su llamado boicot del miedo, que paralizó la fiesta en España, y la declaración de guerra en Europa, en lo que participó Estados Unidos, y trajo una derrama económica significativa y una libertad más amplia que permitió desarrollarse mejor a México en todos los ámbitos. Cuando resultó electo el general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, ya don Rodolfo Gaona era un gran amigo de su hermano, Maximino, un hombre dado al boato, a los grandes proyectos y mejor aficionado a los toros, amigo también de Maximino, su más cercano, Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato. Pero esa es otra historia que ya contaremos más adelante.